cordial saludo. Mi nombre es Jamie Camila Restrepo, soy estudiante de la Universidad de Pamplona, la licenciatura de Humanidades y Lengua Castellana y voy en quinto semestre. El día de hoy voy a hablar sobre la evolución de la oratoria. Como muchos sabemos, la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, con el fin de persuadir y conmover a un público en un escenario. En la línea del tiempo aparecerán las siglas BCE, y esto significará que es antes de Cristo. En el año 485 BCE tenemos al autor Gorgias de Leontino. Fue el más admirado maestro de la retórica en la antigua sofística, y algunas personas en esa época decían que él era el padre de la oratoria de los sofistas. Como orador debe considerarse como el fundador de la época epidíctica. El elogio de Helena es uno de sus discursos que pertenecen a la madurez de sus obras. En el año 485 BCE tenemos al orador Gorgias de Leontino. Este fue el más admirado maestro de la retórica en la antigua sofística. Algunas personas decían que él era el padre del arte oratorio de los sofistas. Como orador debe considerarse como fundador de la oratoria epidíctica. El elogio de Helena es uno de sus discursos que pertenecen a la madurez de su obra, pues en él se sirven de recursos oratorios ya muy desarrollados. En el año 445 BCE tenemos a Lisías, famoso por su labor como logógrafo, y entre sus discursos más famosos está contra Erastófanes. Este discurso se enfrenta al tirano de Erastófanes, que habría ocasionado la ruina de su familia. En el 436 BCE tenemos a Isócrates. Este practicó todas las formas de oratoria, pero destacó más que todo con sus discursos epidícticos. Abandonó su labor como logógrafo y fundó una escuela en Atenas, donde enseñaba retórica, insistiendo en la educación moral. En el año 400 BCE se habla de la retórica y la oratoria como el arte del habla y la persuasión. Las democracias atenienses, por medio de los sofistas, dieron inicio al desarrollo de la oratoria y de sus técnicas con fines prácticos, para que los ciudadanos aprendieran a hablar bien en las asambleas por medio de discursos. En el año 389 BCE tenemos al orador Demóstenes. Es uno de los oradores más importantes de Grecia. Aprendió retórica mediante el estudio de oradores anteriores. Sus primeros discursos fueron a los 20 años, donde reclamó a sus tutores toda su herencia. En el año 380 tenemos los orígenes de la retórica, el cual fueron originarios en la Grecia clásica, donde se entendía, como se sugiere la voz latina, ars bene dicendi, como la técnica de expresarse de manera adecuada para llegar a la persuasión del destinatario. En el año 300 BCE, a esto del siglo III, se esperaron las guerras púnicas para que así la oratoria empezara a cultivarse como un arte, gracias a la fuerza helénica que empezó a impregnar toda la vida romana. En el año 200, en el siglo II, empiezan los enfrentamientos y contradicciones que van a desembocar en las guerras civiles. Esta es la época de Escipiones, los Gracos y de Catón. Por primera vez en un ambiente de libertad se diferencian y se contrastan distintas maneras de entender el papel de Roma en el mundo, lo que estimula el desarrollo de la elocuencia y de la retórica. Año 106 BCE, Marco Tulio Cicerón, el más grande orador romano, conocido universalmente como el autor más importante de la historia de Roma. Es el responsable de la introducción de las escuelas filosóficas helénicas en la intelectualidad republicana. Orador y reputado abogado. Hoy en día es reconocido y recordado por sus escritos políticos, filosóficos y humanísticos. Aquí ya pasamos a los años 1000. Empezamos con Jacques Benigne Bossuet en el año 1627. Su carrera fue reconocida en 1681, donde alcanzó su fama como orador y organizador de la Asamblea del Clero francés, donde se expresaron ideas sobre la libertad de acción de la Iglesia Gallicana. Ahora hablaré del expresidente Abraham Lincoln,
que está en la línea del tiempo en el año 1809. Fue un gran presidente de Estados Unidos desde el año 1861 hasta 1865. Fue un verdadero portavoz de un ideal y su voz tuvo la cualidad que cualquier orador requiere, como lo son el conocimiento y la intensidad. Fue una persona que sabía lo que hablaba y el significado de lo que estaba transmitiendo. Habló principalmente sobre sus objeciones hacia la esclavitud. Lincoln logró resumir su punto de vista sobre las guerras en 300 palabras o menos en 2 o 3 minutos. Solamente le llevó decir 10 oraciones. En el año 1889 encontramos a Adolfo Hitler. Este hombre fue un dictador alemán que subió al poder mediante un partido nacionalsocialista, obrero alemán, y que desató la Segunda Guerra Mundial, la cual acabaría perdiendo y desatando su propio suicidio. Su campaña lo llevó a consagrarse como un maestro de la comunicación y la persuasión. Sus discursos estaban llenos de fuerza y de convencimiento, y está considerado como un líder carismático negativo. En el año 1928 encontramos a Ernesto El Che Guevara. Fue un político militar cubano. El Che fue el principal líder de la revolución cubana en el siglo XX. Fue capaz de convencer a multitudes pertenecientes al tercer mundo latinoamericano para actuar mediante la lucha armada. Hoy en día su figura está presente como ícono de la revolución contra las injusticias ciudadanas. A continuación les hablaré del expresidente Barack Obama en 1961. Era un orador muy poderoso y tomó personajes históricos para inspirarse. Uno de ellos era Cicerón de Roma y Martin Luther King. Toma herramientas de la oratoria como la repetición de palabras, la explicación de cuestiones emocionales con ejemplos concretos. Una de las frases que Barack Obama decía: no hay una América liberal y una América conservadora. Hay un Estados Unidos de América. No hay una América blanca y una América negra, y una América latina y una América asiática. Hay un Estados Unidos de América. Este fue el complemento de la línea del tiempo acerca de la retórica y la oratoria. Muchas gracias.